Bienvenidos a su programa Palabra y Razón, en donde analizamos los problemas de nuestra ciudad, esta ciudad Juárez, atribulada por la violencia y por el crimen, desde la perspectiva de las Escrituras. Mi nombre es Carlos Contreras y nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Aquí está a mi lado Cindy Villa como conductora. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola a toda la gente que nos acompaña en otra emisión más de Palabra y Razón, y quisiéramos pedirles que nos sigan llamando al teléfono 625-8930 y que también nos escriban al correo de Carlos, que es carlos@palabrayrazón.com. Bien, bueno, pues en este programa hemos visto muchos temas, hemos hablado de diversas cosas y siempre desde la perspectiva de la Biblia, pero nunca hemos contestado la pregunta, bueno, pero ¿por qué la Biblia? ¿Por qué insisten ustedes que realmente la esperanza para nuestra ciudad radica en la palabra de Dios? Bueno, pues yo creo que es una pregunta válida. Inclusive ahorita nos estamos dando cuenta que cada vez más y más, a manera que la crisis aumenta, a manera de que continúa, pasa el tiempo, no pasa nada, al contrario, se empeoran las condiciones, la gente empieza a decir, bueno, pues a lo mejor realmente no vale la pena acercarse a Dios. Yo estuve recientemente en algunos de estos foros, estas mesas de trabajo que se han formado en la ciudad para buscar las propuestas de solución. Y escuché personas que decían que realmente el orar no servía de nada, que la gente no le ayudaba el que se les dijera que se acercara a Dios, que lo que necesitábamos eran soluciones concretas, más policía, más inversión, alguna cosa como esas, pero que realmente no ayuda nada el orar, el acercarse a Dios, el ir a la iglesia, etc. Bueno, nosotros aquí en este programa no creemos que eso sea cierto. Creemos que hay razones suficientes para sustentar este argumento nuestro, esta creencia nuestra de que acercarse a Dios puede cambiar nuestra ciudad y puede cambiar nuestra sociedad. Y sí, Carlos, es que mucha gente está desesperadísima, no sabe qué hacer o cómo actuar. Pero dime tú, ¿cuál es el argumento que tú tienes para que pues, la gente diga, bueno, voy a poner mis ojos en Cristo o en Jesús? Pues mira, hay varios argumentos. El primero de ellos es un argumento histórico. El cristianismo, la fe cristiana, está fundamentada en hechos históricos comprobables, en algo que sucedió hace 2000 años, en hechos reales, no en mitos, no en leyendas, no en cuentos, sino en algo que se ha comprobado que sucedió. Y sabemos nosotros que Jesucristo anduvo en esta tierra, que Jesucristo fue crucificado por el Imperio Romano, y que Jesucristo resucitó. Y este hecho, esta declaración, este anuncio de la gente que tomó ese testimonio y salió a comunicarlo a la gente, cambió el mundo entero. O sea, es real. O sea, sabemos que lo cambió porque ahorita, por ejemplo, medimos nuestra historia antes de que estos sucesos sucedieran, o sea, antes de Cristo y después de Cristo. La sociedad cambió, nuestra manera de ver las cosas cambió, nuestra perspectiva de la vida cambió, nuestro entendimiento de la verdad cambió, todo cambió por algo que sucedió. Y lo que sucedió fue, pues, que vino Jesús. O sea, no fue como cualquier hombre que nada más pues pasa y deja algo bueno, sino como tú dices, bueno, dejó algo que cambió totalmente el rumbo de la historia del hombre. Exactamente, y fue algo que luego... Que realmente él lo hizo y lo hizo en una región geográfica muy limitada, pero luego se quedan testigos, personas, o sea, se quedaron los apóstoles, los discípulos de Jesús, que fueron enviados a decirle a todo el mundo el mensaje de Jesús. Ahora, estas personas, los primeros cristianos, sufrieron persecución, sufrieron oposición, estaban yendo en contra de lo que establecía el mayor imperio del mundo en ese entonces, el Imperio Romano. Ellos fueron despojados de sus posesiones, fueron perseguidos, perdieron sus familias. Inclusive la Biblia en el libro de Hebreos hace una mención de uno de los apóstoles que les escribe a los primeros cristianos y les dice eso: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría,
conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. O sea, esto es algo increíble. Y es inclusive una de las pruebas de que la historia de Jesús es cierta, ¿verdad? Que algunos que dicen, no, es que son puros cuentos, hombre, es una bonita historia lo de Jesús. Ok, pero ¿por qué hubo personas que estuvieron dispuestas a defender ese testimonio con sus vidas? Y que no ganaba nada. Sí, no ganaba nada, porque al contrario, o sea, estas personas al estar anunciando lo que había sucedido con Jesús, lo perdían todo, perdían familia, perdían posesiones, perdían el prestigio, perdían la habilidad de poder vivir en su comunidad, eran encarcelados, perdían sus libertades y algunos de ellos hasta eran ejecutados de las maneras más crueles y más terribles que sabemos nosotros. Algunos eran incendiados, vivos, otros eran estacados, otros eran lanzados a los leones, otros eran se echaban al circo romano, ¿verdad? Para que ahí se jugara con ellos y los mataran. O sea, estas personas lo perdieron todo por decir que Jesús efectivamente había resucitado de entre los muertos. ¿En dónde vemos eso en el mundo moderno? No se ve. Sin embargo, no solamente sucedió hace 2000 años, sino que sigue sucediendo. Por ejemplo, en la época moderna, vemos nosotros países y sociedades que han sido transformadas con el mensaje de Jesús. Cuando ha penetrado el mensaje de Jesús, ha sido cambiado. Por ejemplo, un ejemplo es Uganda. Uganda fue un país que fue devastado por una dictadura terrible que trajo una opresión y una pobreza tremenda al país. Y eso generó una serie de movimientos rebeldes, una guerra civil tremenda. Y una opresión terrorista también sobre la población. Cientos de miles de personas perdieron la vida. Pero en el medio de eso, el cristianismo fue creciendo dentro de la población, al punto que la fe cristiana, la confianza de la gente en la fe cristiana vino a mover al gobierno, vino a mover la población completa, y ahorita ellos están gozando de un cambio radical en su sociedad, en donde hay paz, una paz social. El gobierno triunfó sobre el terrorismo, triunfó sobre la guerrilla, y ahorita vemos prosperidad en un país que fue devastado hace apenas unas décadas. Lo vemos también en Corea. Hace 50 años Corea estaba totalmente destruido. Casi 1,5 millones de personas perdieron su vida en la guerra civil de Corea. Sin embargo, entra la fe cristiana. La gente se vuelve a Dios. Ahorita un 30% de la población en Corea, más de un 30%, son creyentes. Y ahí hay algunas de las iglesias cristianas más grandes del mundo. ¿Y qué es lo que vemos en Corea? En 50 años, uno de los países más prósperos del planeta, una potencia industrial. ¿Qué es lo que pasó? O sea, la gente empezó a creer en Dios. Entonces, no solamente hace 2000 años cambió el mundo, sino que ahorita también sigue cambiando el mundo. Entonces, hay una base histórica, hay una realidad. El mensaje de Jesús cambia sociedades. Carlos, pero bueno, yo quiero saber, para la gente que es juarense, que vive en México, la mayoría de la gente que vive en México sabemos y creemos en Cristo, pero ¿por qué poner nuestros ojos en Él? Pero eso me lo cuentas después de un corte. Ahorita que regresemos, hablamos más del tema. Sí, ahorita lo hacemos.